Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy, la palabra. La palabra del Señor hoy me hablaba y el tema es todo obra para bien. Pero mire que yo haciendo un estudio de este tema, todo obra para bien, muchos hablan, muchos dicen, todo obra para bien. Situación, algún accidente, muerte de algún familiar, alguna enfermedad, alguna circunstancia difícil, adversa, dice, no, pero todo obra para bien a los que aman a Dios. Pero yo encontraba que no, muchas veces se convierte como en un cliché esa palabra, que todo obra para bien a los que aman a Dios. Pero ¿por qué? Si cuando usted y yo no conocemos la voluntad de Dios a través de la palabra, podemos decir que todo obra para bien, pero no todo obra para bien. ¿Por qué? Porque hay veces el enemigo se filtra en las cosas que nosotros de pronto estamos pasando, estamos viviendo. Y es importante conocer qué es lo que el Señor nos habla a través de la palabra y por qué el apóstol Pablo dice que todo obra para bien, pero es para los que aman a Dios, que todo obra para bien a los que aman al Señor, pero también los que están en su voluntad, los que caminamos en la voluntad del Señor, los que buscamos depender de Él a diario y encontrarnos con Él a diario y poder conocer y entender sus designios, su llamado, su propósito para nuestras vidas. Es importante que usted y yo vayamos a la escritura, vayamos a la oración, vayamos a la meditación, el estudio y la palabra, y que el Señor nos revele y nos muestre qué nos quiere dar a entender, ya que yo encontraba que Dios me llevaba a buscar una palabra de un tema del devocional y encontraba que el tema es disposición. Y es disposición que debe haber en el corazón, en usted y en mí. No porque el pastor nos dijo que tenemos que orar, es que el pastor nos dijo que tenemos que leer la palabra, es que el pastor dijo que tenemos que ayunar. Y a veces lo hacemos, pero es como algo impuesto, algo porque él nos tocó hacerlo, porque es que el pastor o el líder nos dijo que tenemos que hacerlo. No, mire que cuando usted y yo nos disponemos a buscar del Señor, encontramos tanta revelación, encontramos orientación, encontramos conocimiento, encontramos entendimiento, pero lo mejor de todo, hay paz. ¿Por qué hay paz? Porque el Señor viene y nos habla y nos orienta y nos direcciona. Precisamente esta semana yo hablaba con una mujer en la cual estaba viviendo situaciones muy difíciles, pero ella lleva muchos años viviendo con esas situaciones en su parte emocional. Y yo encontraba que esas situaciones venían por parte de su papá. ¿Por qué? Porque el papá la tocó con muchas palabras, palabras sueces, palabras grotescas, palabras de imposición, palabras de desánimo, pero también palabras en las cuales esta mujer creció con esa situación, en esas palabras. Yo encontraba que ella vivía lo que estaba pasando en su matrimonio, era precisamente por todo lo que el papá había desatado desde muy niña. Ella ya había vivido esas situaciones y esta era el reflejo de lo que ella había recogido de su papá. Pero como el Señor viene y me muestra que el enemigo se había filtrado en su vida y esa era una atadura que venía en su vida emocional y que precisamente con la persona que ella dio fue con una persona muy parecida al carácter del papá. Entonces no había libertad en ella, no había seguridad, no había confianza. ¿Por qué? Porque salió de una situación en la cual fue formada en esa formación de carácter, de temores, de inseguridad, de como de orgullo, como de impotencia ella, pero también como llevarla a que pueda conocer y entender qué era lo que el Señor quería o estaba buscando en ella, una libertad para poderse desligar de cosas que habían venido de su papá. Entonces encontramos en la palabra que todo obra para bien, pero debemos mirar todo el contexto de la palabra, porque hay personas que solamente dicen la primera frase del versículo, todo obra para bien, pero ¿para quién? Pero es para los que aman a Dios. Pero ¿quiénes somos los que amamos a Dios? Los que buscamos de Él, los que queremos conocer, los que queremos entenderlo, los que queremos sumergirnos en sus ríos de su palabra, conocer y entender su palabra y poder entender si obra para bien y cómo yo puedo obrar y actuar para que yo entienda y que pueda obrar para bien y que no esté de pronto como a la defensiva. Pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué yo estoy viviendo esto así? ¿Pero por qué si yo oro, ayuno y leo la palabra? Y a veces nos movemos como metódicos, como religiosos en la lectura de la palabra o la oración. Y como que hay veces, como decía Jesús, no hacer vanas repeticiones. Porque a veces las vanas repeticiones es cuando no oramos con la palabra. Y la palabra es orar la palabra.
confesar la palabra, declarar la palabra, profetizar la palabra, pero con conocimiento, pero también con entendimiento, y eso nos lo da el Espíritu de Dios. Usted me acompaña en la palabra y vamos a mirar el libro de Romanos 8. Yo encontraba, y hay personas que dicen en el libro de Romanos que la columna del cristiano es Romanos 8. Pero mire que yo encontraba en este capítulo 8 que todo obra para bien, pero si usted lo lee y lo entiende, ¿cuál es el trasfondo de lo que hay en Romanos 8? Y podemos entender que sí es la columna vertebral del cristiano, pero también podemos entender por qué todo obra para bien. En Romanos 8, 28 al 39. Quiero que se me acompañe el libro de Romanos 8, del 28 al 39. Y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí encontramos algunos apartes que nos habla el apóstol Pablo de que todo obra para bien a los que aman al Señor. Pero miramos en la palabra y hay algunos puntos específicos que el Señor nos da para que todo obre para bien. Como lo leemos en los dos últimos versículos, dice que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Hay personas que dicen, no, es que mi esposo, tengo unos conflictos, unos problemas con él, porque es que cada vez que yo voy a buscar de Dios, él se me interpone, y hay veces no somos testimonio. Entonces hay personas que se apartan de las cosas de Dios para evitar problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos, con algún familiar. Tremendo, porque el Señor fue el que nos dio la vida. El Señor es el que da la vida, pero también es el que la quita. Pero el Señor también es el que nos da el respaldo, el cambio, la transformación. Pero a veces, por cosas, circunstancias, personas, dejamos a Dios por agradarle al hombre y no le agradamos a Dios. Dios dispone todas las cosas para el bien de cada uno de los que le amamos. No todo está escrito, como muchos afirman, ya que el futuro lo haremos usted y yo tomados de la mano de Dios, ya que el Señor puede crear nuevos caminos donde parece que no los hay, porque hay personas que dicen, este es el camino que me tocó, este es el esposo que me tocó, esta es la esposa que me tocó, esta es la casa que me tocó, esta es la familia que me tocó. Si de pronto usted es de ese tipo de personas, o sea, quedó estancado en el tiempo, quedó estancado en sus palabras. Pero como miramos a la luz de la palabra, lo que usted y yo no podemos hacer, el Señor lo puede hacer y puede cambiar cualquier circunstancia, situación difícil o adversa que estemos viviendo o estemos pasando. En Él todo es posible. Así como le dijo el Señor Jesús a Marta, 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 ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Señor quiere que usted y yo veamos la gloria de Dios, pero para eso tenemos que salir de nuestras estructuras para poderlo conocer a Él y poder entender lo que el Señor tiene para usted y para mí. Pero ¿cómo funciona la voluntad de Dios? Yo he hablado en varias oportunidades de este capítulo, de este versículo de Romanos 12:2. ¿Cómo podemos conocer su voluntad?
Dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Démonos de cuenta que para que usted y yo conozcamos la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente. Y para poderla renovar es indispensable entrar en el estudio y la meditación de la palabra. Y a medida que usted y yo renovamos nuestra mente, podemos conocer la voluntad del Señor para una situación, una circunstancia que estemos pasando o que vayamos a tomar una decisión en algo. Vamos a buscarlo a través de la palabra y conoceremos la voluntad del Señor. Porque hay personas que dicen en alguna situación que están pasando, que se haga la voluntad de Dios. Sí, se puede hacer la voluntad de Dios, pero lastimosamente no estamos preparados para aceptar la voluntad de Dios. Entonces a veces creemos que porque decimos que se haga la voluntad de Dios, el Señor va a hacer nuestra voluntad. Porque eso es lo que decimos, que se haga la voluntad de Dios. Pero en el corazón estamos anhelando es que se haga mi voluntad y no la de Dios. Entonces por eso hay cosas que pasan y no las entendemos. Pero Señor, yo te dije que se hiciera tu voluntad. Sí, pero ¿será que tú me entiendes cuál es mi voluntad en esta situación? No la entendemos, pero entonces creemos que el Señor va a hacer es nuestra voluntad y no la de Él. Entonces, ¿cómo funciona? Cada vez que renovamos nuestra mente a través de la palabra, a través de sumergirnos en su palabra, encontramos cómo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para esta situación que se esté viviendo o se esté pasando. Pero como vivimos acorde a la voluntad de Dios, viviendo en un mundo en desacuerdo con las normas de Dios, hay veces nos acoplamos a las normas de este mundo. Y las normas de este mundo, ¿cuáles son? Que a veces nos imponen normas a nosotros, el gobierno, las partes donde usted y yo laboramos, trabajamos, ¿cierto? Y nos acomodamos a estas normas y creemos que ahí estamos bajo la voluntad de Dios. No, usted y yo debemos acomodarnos es a la voluntad de Dios, no a lo que nos ofrece el mundo. No le estoy queriendo decir que nosotros nos enfrentemos a lo que nos ofrece el mundo, no. Eso lo debemos llevar a la oración y pedirle al Señor sabiduría, cómo yo debo actuar en esa situación, de pronto de lo que me quiere meter el mundo o sumergir el mundo, ¿cierto? Y cómo yo debo acomodarme es a la voluntad de Dios acorde a su palabra. Quiero que ahí mismo Romanos 8 me acompañe usted el verso 18 al 22. Y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación gime. Entonces, lo que el Señor quiere es que en usted y en mí haya un cambio acorde a lo que Él nos dice en la palabra. Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Porque hay personas, como lo hablaba anteriormente, porque somos cristianos y se pasa una situación difícil en un momento determinado, nos quejamos, criticamos, murmuramos, pero si yo soy hijo de Dios, pero yo busco de Dios, pero yo oro, yo ayuno, leo la palabra, ¿por qué me pasa esto? No. Bueno, muchas cosas que a veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos o nuestras emociones y no miramos lo que el Señor nos dice en la palabra, que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. O sea, lo que viene es glorioso para usted y para mí. Pero hay aflicciones que vivimos y muchas son permitidas por el Señor, pero muchas veces la permite Dios. ¿Es para qué? Para formar nuestro carácter, pero para saber también dónde usted y yo estamos parados, en las circunstancias o en Dios. O estamos nuestros ojos puestos en Jesús o puestos los ojos en cada situación que se esté viviendo. Entonces la promesa para el día de hoy, que todo obra para bien, está conectada con lo que el apóstol Pablo nos da a conocer y nos da esa referencia en este capítulo 8 Romanos. O sea, todo lo que vemos a nuestro alrededor en su mayoría no es bueno y recto ante los ojos del Señor. Pero como usted y yo, así como lo dijo el Señor Jesús a sus discípulos, hablando con el Padre, le dijo, Padre, tuyos son. Tú me los diste, yo te los doy, te los entrego. Padre, ellos están en el mundo, pero no pertenecen al mundo.
O sea, ¿qué pedía el Señor Jesús? Que no los sacara del mundo, pero que aún así los fortaleciera en el mundo para pasar todas situaciones que tenían que ellos vivir. Usted y yo estamos en el mundo, no le podemos pedir al Señor, sácanos de este mundo por esto que está pasando, esto que estamos viviendo. No, dame, Señor, esa visión, esa convicción, esa firmeza, ese carácter, esa determinación para vivir esta situación y cómo la debo afrontar direccionado en tu palabra, orientado por el Espíritu de Dios. Y le aseguro que el Señor le hará la puerta de salida para esa situación que esté viviendo o que esté atravesando. Cuando contamos con la guianza y la orientación del Espíritu Santo, usted y yo nos damos de cuenta que Él nos lleva a conocer la voluntad de Dios en los momentos más cruciales en nuestra vida que estemos pasando, vayamos a vivir. Dentro del contexto que acabamos de leer, Pablo nos recuerda que este mal tendrá un fin en la nueva creación, ya que en el Señor todo lo hará nuevo. Como lo que estábamos hablando anteriormente, que no nos debemos conformar a lo que nos ofrece este mundo, pero tampoco nos podemos adaptar a lo que nos ofrece este mundo. ¿Por qué? Porque la verdad está es en Jesucristo. Todo lo que usted y yo vemos es pasajero, pero lo que vamos a vivir es eterno en Cristo Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a construir? A medida que usted y yo nos acoplamos a este mundo. ¿Qué quiere decir? Caminamos como caminan los demás, hablamos como hablan los demás, actuamos como actúan los demás, hacemos lo que hacen los demás. No, actuamos, obramos y hacemos lo que nos dice la palabra de Dios, guiados y direccionados con el Espíritu de Dios. Entonces, démonos de cuenta que lo que les quiero enseñar y orientar es que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, pero nunca en venir a confrontarnos con los demás, a enfrentarnos con ellos, porque es que Dios dijo esto, porque la palabra de Dios dice lo otro. No, la palabra de Dios no es para contender, es para que usted y yo oremos. Y si hay algo que nos molesta en una persona, podemos llevarlo a la oración y pedirle al Señor: Señor, si es esa persona, cámbiala, transfórmala. Pero si soy yo, cámbiame a mí. De pronto es mi carácter, de pronto es mi manera de hablar o de actuar que está de pronto chocando con esta persona o con el entorno donde yo estoy. Cámbiame si soy yo, Señor. Debemos también darle, Señor, pedirle al Señor esa claridad para que podamos entender si de pronto soy yo el que estoy fallando o la otra persona o el grupo de personas donde yo me muevo. Dentro del contexto, aquí encontramos que el Señor quiere que usted y yo seamos esa nueva criatura, para que Él haga todo nuevo en cada uno de nosotros. Y esa nueva criatura es morir a diario a nuestro yo. Ese yo que hay veces se quiere levantar, es que yo soy así, es que yo hablo así, yo pienso así, el que le guste bien y el que no de malas. No, no, ese es el yo que yo debo morir a diario, lo debo crucificar en la cruz del Calvario juntamente con Cristo y nacer de nuevo en el poder del Espíritu de Dios para poder saber cómo guiar y orientar a otras personas. En Romanos 8 del 23 al 24. Dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Ya fuimos salvos, ¿cierto? Pero en usted y en mí está en perseverar a diario, en ese cambio, en esa transformación a través de la palabra, pero también de la orientación y dirección del Espíritu Santo, ya que usted y yo vendremos a disfrutar por el resto de la eternidad la redención por la cual fuimos comprados a través del poder de la sangre de Cristo. Ya que Jesús, todos somos nosotros los creyentes, somos consolados al colocar nuestra mirada en la gloria venidera, y esa consolación la trae el Espíritu de Dios. Tenemos lo que nos dice la palabra en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire que en esta palabra me recuerda lo que yo siempre he hablado, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pero dice que también Él intercede por usted y por mí ante Jesús con gemidos indecibles para un cambio y una transformación. Pero esto solamente sucede cuando dependemos de la orientación y dirección del Espíritu Santo para que Él nos lleve en victoria en cada proceso que estemos pasando o que vayamos a vivir y a pasar. Porque dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? La debilidad puede ser el carácter, puede ser el orgullo, puede ser la mentira, puede ser la manipulación, puede ser los deseos, puede ser las pasiones, puede ser las frustraciones, puede ser el engaño, puede ser la traición. Muchas cosas que el enemigo muchas veces coloca
en el corazón, en la mente, en la persona. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso debemos ponerlo todo delante de Él. Espíritu Santo, ayúdame esta mi debilidad, mi carácter, mis pensamientos, mis deseos, mis pasiones, mis frustraciones, mi lucha, mis debilidades. Ponerlo delante de Él y Él nos ayuda en esta debilidad, porque ahí lo dice la palabra. Dice, ¿cómo debemos pedir como conviene? No lo sabemos. Tremendo. No sabemos, y hay veces creemos que sabemos pedir. Si usted y yo no nos dejamos guiar y orientar por el Espíritu Santo para saber cómo pedirle al Padre y al Hijo, no sabemos cómo pedir. Por eso hay cosas que no obtenemos, porque no sabemos pedir, y es porque precisamente no pedimos o aceptamos la orientación y dirección del Espíritu de Dios. Ya que cómo debemos pedir como conviene, usted y yo no lo sabemos, pero gracias a Dios que nos dejó el Espíritu de Dios, porque Él intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre y nos lleva a conocer su verdad y su voluntad. Ahí mismo en Romanos 8, el verso 27 dice, mas Él es que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hay veces que pensamos que el Señor no conoce nuestro corazón. Él conoce lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Ahí lo dice, que el que conoce nuestro corazón, a través del Espíritu de Dios, intercede. ¿Cuáles son las intenciones de su corazón? ¿Cuáles son los anhelos de su corazón? ¿Cuáles son los deseos de su corazón? Mire que el Espíritu de Dios conoce las intenciones del corazón. En todo creyente hay un deseo interno puesto por Dios, y es el de saber y el buscar su voluntad. Y es cuando no sabemos cómo orar o cómo pedir. Contamos con el Espíritu Santo y Él es quien nos ayuda, nos orienta y nos direcciona cómo pedir, pero también cómo entender, pero también cómo hablar a través de la orientación y la dirección del Espíritu de Dios. Ahí mismo en Romanos 8:28, que es el tema del día de hoy. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito suyo en Dios? Aquí no le estoy preguntando su propósito. De pronto pensará, mi propósito es tener una casa bien grande, tener muchos hijos, tener un esposo, tener una familia grande, amplia, tener un carro, el último modelo, un sueldo, una empresa. No. ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida? Hay veces nosotros tergiversamos las cosas de Dios y creemos que cuando Dios nos habla de que somos bendecidos, pensamos que es en las riquezas. No, porque la palabra de Dios nos habla. El mismo Jesús lo dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿para qué nos vamos a ir detrás de la añadidura? Si usted y yo buscamos y dependemos del Señor en todo, en la oración, en el clamor, en el ayuno, la intercesión, la meditación, el estudio y la palabra, y le clamamos y le pedimos al Señor, todo nos lo va a dar por añadidura. Es más, nos sorprenderá. A mí me ha sorprendido en muchas ocasiones que hay cosas que yo no le he pedido, pero me sorprende. ¿Por qué? Porque hay algo que yo he anhelado en el corazón, pero ni siquiera se lo pido a Él. Pero yo lo tenía en mi corazón y Él me lo da. ¿Por qué? Porque primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces dice, encontramos acá el apóstol Pablo nos habla y sabemos, y ese sabemos es saber, está conectado a la ayuda del Espíritu Santo, y sabemos que todo obra para bien. Pero ¿sabemos? Creo que no lo sabemos. La única forma de saberlo es orientado por el Espíritu de Dios y estar conectados con su Espíritu Santo para guiarnos y direccionarnos en nuestra vida, ya que es quien nos conduce y nos lleva a conocer la voluntad de Dios en momentos difíciles mientras estamos en este mundo. Mire que yo encontraba precisamente en días anteriores que yo pasé por un momento de salud difícil, pero yo le preguntaba al Señor, porque esta palabra me la dio en ese momento, todo obra para bien. Yo le decía, ¿cómo va a obrar esto para bien? Si estaba yo afligido y oprimido, ¿cómo va a obrar para bien? Pero no entendía. ¿Por qué voy a hablar de este tema? Primeramente tuvo que hablarme a mí, que todo obra para bien. ¿Por qué? Porque el Señor lo estaba permitiendo precisamente para ver si yo dependía
de las circunstancias, del problema que estaba viviendo, o de Dios. Tremendo cuando el Señor viene y me dice, todo obra para bien a los que aman al Señor, pero también a los que son llamados conforme al propósito de Dios. Yo decía, sí, Señor, conforme al propósito de Dios. Por eso demos de cuenta, el contexto de la palabra debemos entenderlo a cabalidad y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe qué es esta palabra. Yo entiendo esto, pero yo quiero que tú me expliques y me digas cómo es que estás obrando en mí acorde a esta palabra, ¿cierto? Y lo podemos entender porque ahí viene el Espíritu Santo y nos abre la mente al entendimiento, al conocimiento de la palabra y podemos entender, Señor, gracias, ya entendí. Todo obra para bien a los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Ya entendí esto que estoy viviendo, esto que estoy pasando. ¿Por qué? Porque yo entendí que así mismo el Señor me usa para también orar por otras personas por esa situación en la cual Dios permitió que yo pasara, ¿cierto? Y Dios vendrá y traerá restauración y cambio. Y ya lo he podido comprobar para la gloria de Dios. Entonces démonos de cuenta que ahí sí obra todo para bien. Pero vuelvo y le repito, para los que aman a Dios, pero para los que son llamados conforme a su propósito en Cristo Jesús. Entonces, para los que amamos a Dios, pero para amar a Dios es necesario despojarnos de toda nuestra humanidad, ya que Dios es digno que le alabemos con todo nuestro corazón. Y esta es la promesa que sostiene a Romanos 8:28. ¿Por qué lo digo? Porque esta situación que, como les acaba de comentar, estaba viviendo, usted en un momento de aflicción y temor anhela alabar a Dios, adorarlo, glorificarlo. Recuerda lo que pasó con Pablo y Silas cuando los flagelaron y los metieron a la cárcel y le pusieron cadenas y los ataron a un cepo, que lo dice la palabra en Hechos. Dice que ellos, en vez de quejarse, murmurar o criticar o renegar contra los que le hicieron eso, alabaron a Dios, glorificaron a Dios, exaltaron el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice que el Señor envió un ángel y los sacó de la cárcel. Qué tremendo, porque ellos cuando se vieron afuera pensaron que era un sueño, pero cuando se vieron físicamente fuera de la cárcel, no era un sueño, era el Espíritu de Dios que vino y nos sacó de esta situación. Así lo puede hacer el Señor con usted y conmigo. Por eso mire que para ellos todo obraba para bien. Y esta situación que vivió Pablo y Silas obró para bien, que alabaron y adoraron al Señor y los sacaron el ángel de Dios de la cárcel y nadie se dio cuenta, porque aún así fueron donde los hermanos a que los atendieran ellos, para que lo atendieran a ellos allá. Dice, para los que aman a Dios, para amar a Dios es necesario que usted y yo, primeramente, como les hablaba anterior, en la parte anterior, despojarnos de nosotros mismos, ¿cierto? Para que pueda el Espíritu Santo darnos ese conocimiento, ese entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Que no debo obrar conforme a lo que yo creo, lo que yo pienso, pero yo creo que es que Dios quiere hacer esto conmigo, pero también lo va a hacer así. No. Debemos enfocarlo en la palabra, pero también, como les decía, Espíritu Santo, ¿qué es lo que me quiere dar a entender para yo conocer y entender estos designios, este proceso que estoy viviendo? Porque todo obra para bien, ¿sí? Pero yo quiero entenderlo en esta área, en esta parte, en este proceso. Y le aseguro que el Señor le dará ese conocimiento y entendimiento. Quiero que me acompañe Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Miren lo que nos habla la palabra. Primera de Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos... que dice, voy a buscar de Dios. Es que anhelo buscar de Dios. Él nos amó primero a usted y a mí. ¿Cuántas veces más bien Dios envió sus ángeles a predicarnos y no estuvimos dispuestos a aceptar el mensaje que el Señor mandó a través de ese siervo de Dios, a través de ese ángel, esa persona, para que llegáramos a Él? Ese amor se ve reflejado directamente por Dios y es en cómo Él envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Porque ahí mismo en el verso 10, mire lo que nos dice. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Él nos amó mucho antes a usted y a mí. ¿Para qué? Para liberarnos del pecado y la condenación, de la culpabilidad. Era para liberarnos y es para que usted y yo lo aceptemos. El amor de Dios tiene
que todas las cosas cooperan para nuestro bien, ya que usted y yo somos hijos de Dios y como hijos condescendientes con la verdad y amar a Jesús a través de lo que Él nos enseña, y está representado en una cruz. Está representado en una cruz la obra más perfecta que vino a ser nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz, a morir por usted y por mí, por todo lo que habíamos hecho mal hasta el pasado. Pero podemos conocerlo y entenderlo, que la obra que Él hizo, obra para bien. Lo que el Señor Jesús hizo, porque habían cosas que el Señor Jesús no entendía. Cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní y le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino como tú quieres. Aún así, Él se despojó de su voluntad para aceptar la voluntad del Padre. Eso es lo que usted y yo debemos hacer, despojarnos de nuestra voluntad para conocer y entender la voluntad del Señor. Todo coopera para bien. Predicadores, que todo obra para bien, pero cuando viene la prueba no ayuda para bien. Y es porque muchos esperan en tener cosas mejores. El bien como tal no tiene su realización plena en el presente, sino en la próxima, sino en lo porvenir. Y es mirar hacia el futuro para encontrar esperanza y gozo en el ahora. ¿Por qué? Porque es que nosotros nos gozamos cuando dicen la palabra los gozosos, pero los dolorosos no nos gozamos y no vemos lo por venir, el por qué el Señor está permitiendo una situación difícil en nuestras vidas y cuál será lo por venir. Por eso la palabra de Dios nos enseña que lo por venir está mucho mejor. Pero ¿cómo vamos a aceptar lo por venir si no queremos pasar el proceso? Y miremos, volvamos nuevamente al libro de Romanos 8. Quiero que me acompañe, Romanos 8, verso 18. Y dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. El tiempo presente, lo que estamos viviendo, no es comparable con lo que el Señor ya ha predestinado, que usted y yo vamos a recibir de Él. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables, ya que el Señor quiere en usted y en mí total disposición para el cambio. Pero si usted está esperando un cambio en Dios, también espere un proceso en su vida, porque para que haya un cambio debe haber un cambio de adentro hacia afuera, disposición, y aceptar esa disposición para que el Señor pueda colocar lo que Él ya tiene para usted y para mí. Y miremos nuevamente en Romanos 8, 29 al 39, que fue con el que nosotros empezamos. Romanos 8, 29 al 39. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire que, por ejemplo, lo que hemos venido hablando de que todo obra para bien. Si pasamos todo este proceso, todo obra para bien, pero que lo que está por venir, la gloria venidera de nuestro Señor Jesucristo. Si bien que desea el Señor en que seamos más como Jesús en todos los aspectos y conforme a su voluntad, como una persona ha perdido a un ser querido o que tiene una enfermedad terminal, ¿puede creer que todo obra para bien? Por esto somos llamados a
a atravesar todo lo que pasa en nuestras vidas, pero con la mirada puesta en Jesús. La esperanza consiste en que Dios nos llamó y nos trajo y nos ayuda por medio de su Espíritu, y en todo sufrimiento Él está obrando y actuando, aunque hay veces como que no lo vemos, aunque a veces estamos pasando una situación y como que ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Yo escuchaba una vez a un predicador que decía: cuando el profesor está en exámenes, él está en silencio y solamente está atento para ver cómo contestan sus alumnos. Así a veces está Dios mirando en una prueba. Si usted y yo pasamos la prueba, la contestamos, de pronto quedamos habilitando en la prueba, ¿cierto? Creemos que nos escapamos este punto y como que Dios no se dará cuenta. No, hay que pasar punto por punto. Para los que son llamados conforme a su propósito, ahí lo dice en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cualquier situación que usted y yo estemos pasando es permitido por Dios. ¿Por qué? Porque aún así nos forma para la gloria que está por manifestarse en nuestras vidas. El peso temporal de nuestro sufrimiento no se compara con el peso eterno de la gloria de Dios, para lo cual fuimos llamados al ser como Jesús. Es crecer en paciencia, en humildad, en amor, en perdón, en gracia, en mansedumbre, en autocontrol. Y todo esto se desarrolla en Jesús, ya que en Él todas las pruebas las podemos superar, y el sufrimiento viene permitido por Dios, pero también el Señor mismo nos dará la victoria en todo. Hoy le oro y le pido al Señor que a raíz de esta palabra, esta prédica, Romanos 8, todo obre para bien en usted y en mí, ya que ahí mismo lo dice en Romanos 8:28, perdón. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas. Aquí no es que dice: no, es que se enfermó tal persona, tal otra, es que estoy sin trabajo, no me alcanza el sueldo, debo tanto. Todo, dice aquí, que todo obra para bien. Esto es a los conforme a su son llamados. Por eso, si de pronto usted está viviendo una situación difícil, adversa en su vida y no entiende, de pronto Dios lo está permitiendo. Pero también es preguntarle al Señor: ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? Porque dice: a los cuales conforme a su propósito son llamados. Y de pronto hay personas que no lo han entendido. De pronto Dios envió un profeta a su vida y le profetizó: es que usted tiene un llamado como salmista, como profeta, como maestro, como líder, como pastor, como una persona que va a traer cambios a otras. Bueno, no sé, de pronto Dios usó a esa persona, ese profeta, para predicarle y darle una palabra. Y usted de pronto la tomó a la ligera, no la tiene en cuenta, pero la palabra de Dios se cumple en cada persona. Y mucho más cuando Dios manda un profeta o manda una palabra a través de un siervo de Dios, esa palabra se cumple. Pero muchas veces nosotros no estamos preparados para aceptar ese propósito llamado de Dios. Yo creo que esa persona se equivocó, ni me acuerdo qué fue lo que me dijo. Y Dios ya había hablado. Entonces muchas veces estas situaciones que se están viviendo es porque es un propósito en Dios. Hoy le doy gracias al Señor por esta palabra, le doy gracias al Señor por la enseñanza, le doy gracias al Señor por el cambio y la formación que ha venido a mi vida. Pero también le oro y le pido al Señor que esta palabra llegue a su vida. No sé qué situación esté pasando, esté viviendo usted, pero de pronto es por el propósito del llamado de Dios en Cristo Jesús. Pero también le pido al Espíritu Santo que lo lleve a conocerlo, a entenderlo y a interpretar lo que Él quiere para su vida a través de las Escrituras. Pero también le pido al Señor que el Señor le dé amor por la palabra para que pueda conocerlo y entenderlo, que todo obra para bien, pero las que aman al Señor. Padre, te damos gracias por esta hermosa y maravillosa palabra. Te doy gracias por esa familia, por la situación que están viviendo. Padre, yo sé que ellos no lo entienden, pero te pido a ti, amado Espíritu Santo, tráeles entendimiento, tráeles conocimiento, tráeles claridad.
para que ellos comprendan, entiendan lo que están viviendo, y es precisamente por el llamado, porque el Señor me muestra una familia con propósito, una familia con llamado. Es toda la familia, no es una persona, es toda la familia, pero veo que no han entendido y le oro y le clamo, le pido al Espíritu Santo, trae entendimiento, conocimiento, revelación, pero trae también convicción y determinación para que ellos puedan ejecutar el llamado y el propósito de Dios de todas las situaciones que han vivido, porque el Señor va a traer un cambio en sus vidas y en la gloria venidera que viene sobre sus vidas, pero siempre y cuando puedan entender y conocer que todo obra para bien, pero porque están buscando y dependiendo del Señor, y el Espíritu Santo intercederá o intercede por ustedes ante el Señor con gemidos indecibles. Padre, te damos gracias por esta hermosa y maravillosa palabra. Te damos a ti la gloria, la honra, el honor, el poder, la alabanza y la adoración. Padre, gracias por enseñarnos, por formarnos, por direccionarnos, por transformarnos, pero también, Señor, gracias también porque nos dispusimos a conocerte y a entenderte para poder que el proceso sea más fácil y llevadero en todos los aspectos que tú permites en nuestras vidas. Hoy le doy gracias al Señor por cada una de las personas que nos escuchan, pero también te doy gracias, Señor, y pido y oro que tú los lleves a propósito y al llamado a cada uno de ellos, pero que también entiendan y comprendan que todo obra para bien a los que aman a Dios en Cristo Jesús. Y llévalos, Señor, a que ellos te conozcan a ti en espíritu y en verdad, y que les dales amor por la palabra en el nombre de Jesús. Bueno, muchísimas gracias por esta palabra, primeramente al Señor, y gracias a ustedes por estar pendiente del tema que el Señor tenía preparado para el día de hoy. Hoy le oro y le pido al Señor que esta semana usted comprenda e entienda que todo obra para bien a los que aman al Señor. Hoy oro y le pido al Señor que usted y yo seamos transformados en la dirección del Espíritu de Dios. Padre, gracias por este maravilloso, hermoso tiempo. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza y adoración. Hoy hay un siervo de Dios que el Señor le ha dado una palabra para la ofrenda, pero también una palabra que una persona, una familia está esperando en un proceso de un negocio que tienen pensado hacer. Y yo sé que el Señor va a usar este siervo con la palabra del día de hoy y le va a dar respuesta a lo que usted está esperando en el nombre de Jesús. Y todo obra para bien si usted entiende la palabra que el Señor trae a través de ese siervo y la tiene preparada para ustedes. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya continuamos con la palabra para la ofrenda.